Bueno, pues sin más preámbulos empezamos este curso. Yo inicialmente voy a intentar trazar una panorámica general, una introducción, intentando precisar qué es eso de la opinión pública, desde cuándo se habla de opinión pública, por qué hay en las sociedades de nuestros días tanto afán en hacer continuamente encuestas para saber cuál es el grado, el pulso de la opinión pública y qué valor y qué funcionalidad pueden tener estas encuestas que se realizan. Hay quien sostiene que la opinión pública es una constante en las sociedades humanas y que todas las civilizaciones han tenido su ámbito de opinión pública. Algunos hablan de los foros romanos o de las plazas también en las repúblicas griegas, pero la verdad es que aquello no tiene nada que ver con lo que hoy entendemos por opinión pública. Eran lugares de encuentro muy elitistas y circunstancias, digamos, de comunicación muy limitadas. Hay elementos técnicos que influyen en lo que ha sido, lo que es la dinámica de la opinión pública. Desde luego la prensa, los medios de comunicación, la profesión de periodista, la profesión de sociólogo. Pero la realidad actual es muy distinta. ¿Cuándo irrumpe en escena la opinión pública? ¿Cuándo podemos decir que empieza a haber conciencia de esa existencia de la opinión pública? Yo que tuve la enorme fortuna en su momento de ser alumno del profesor San Pedro, José Luis San Pedro, que daba sociología económica en los cursos que hacía la Complutense, era una persona con una capacidad didáctica enorme, que tenía capacidad de crear imágenes que retenías durante mucho tiempo. Y yo, por ejemplo, cuando hablo de opinión pública, me viene la imagen que él transmitía. Él ponía el ejemplo del Tenorio. No sé si, me imagino que todos habréis visto el Tenorio. El Tenorio empieza escribiendo la carta, está escribiendo una carta, y en el fondo del escenario fuera se oyen unos ruidos, unas voces. Y entonces la primera frase del Tenorio es esa de «Cuán gritan esos malditos, que mal rayo me parta, si en terminando esta carta no pagan caro sus gritos». Bueno, él manifestaba la voluntad de acallar aquellos gritos que se oían al fondo. ¿Y qué decía el profesor San Pedro de aquella circunstancia? Decía, bueno, pues esos son los que están fuera, los que no estaban presentes, no estaban en escena, se les oía, lo más que pasaba es que se les oía. Entonces él ponía el ejemplo de los nuevos pueblos, las nuevas culturas y también esa opinión de los ciudadanos que ya no son la voz de fondo, sino que están en la escena con un papel protagonismo importante. ¿Por qué en nuestras sociedades hay tanta hiperatención al estudio de la opinión pública? Una cosa es que la opinión pública se deba conocer, sobre todo el que tiene responsabilidades políticas o actúa en el plano de la política, pero otra cosa distinta es esa obsesión a la que hemos llegado en nuestras sociedades, que hay días en los que los medios de comunicación pues pueden llegar a publicar hasta 7 encuestas distintas sobre los estados de la opinión, no solo en España, en muchos países, ¿no? ¿A qué se debe tanta atención? Yo creo que nuestra sociedad actual, como muchas otras en la historia, están muy presionadas por la necesidad de certeza. Se quiere tener certeza. Y, de hecho, desde los gobernantes, en los momentos que tenemos nota de ellos, en la conciencia de la información sobre ellos, en las crónicas escritas, pues tenían esa obsesión. O sea, en el mundo clásico pues no había expedición militar que se emprendiera que no se hicieran previamente estudios que dieran certezas, elementos de certeza. Entonces, había adivinos, igual que gran parte de los sociólogos de hoy son una especie de adivinos del siglo XXI, pero y utilizaban técnicas distintas, que si nosotros las repasamos no eran tan ingenuas. Por ejemplo, lo de las aves. No solamente el vuelo de las aves, sino abrir las aves y ver qué tenían en las tripas. Y entonces, claro, según la procedencia del que venían las aves, si al abrir las tripas veían que tenían granos, que habían comido abundantemente, tenían mucho lleno y demás y tal, deducían que allí donde se iba a dirigir el ejército había habido una buena cosecha y habría campo y habría reservas y demás. Y si ocurría lo contrario, pues no, había habido un año de sequía malísimo y demás. Había una institución curiosísima en la antigüedad que es el Delfos, el oráculo de Delfos. Es un sitio curioso de visitar, porque además ahí todas las ciudades-estado que formaban parte de las alianzas y la confederación tenían un pabellón y estaba el oráculo. El oráculo, que era un oráculo, eran unas mujeres, unas pitonisas, que se introducían en una cueva, que había una emanación de humos, y ahí entraban en estado de éxtasis, y que en ese estado de éxtasis recitaban unas cuartetas, siempre muy complicadas y muy confusas. Pero lo curioso
es que esa práctica impregnaba toda la vida de la cultura helénica. Alejandro el Magno, eso lo cuentan varios la anécdota, el joven Alejandro, antes de empezar su expedición que le llevó al fin del mundo, pues se sintió obligado, era obligado a ir a Delfos y fue con un grupo de amigos y llegó a Delfos un día de los que se llamaban nefandos. Es decir, nefandos eran los que no había, por razones, digamos, de cronología y demás y tal, las pitonisas no podían predecir, porque era un día no hábil a efectos, digamos, de pronóstico. Y entonces él, cuando le dicen que las pitonisas no quieren venir, manda a dos guardas suyos que le traigan a la pitonisa a rastras. Y entonces la traen a rastras a la puerta de la cueva y la otra ahí resistiéndose y tal, ya se desembaraza de los amigos de Alejandro y dice: Alejandro, eres terrible, siempre te sales con la tuya. Y entonces hizo ademán de ir a entrar a la cueva a pesar de que era día nefando. Y Alejandro dice: ya, no hace falta que entres, ya me has dado el pronóstico que yo quería. Alejandro, eres tremendo, siempre te sales con la suya. Entonces, es decir, le importaba un pimiento, lógicamente, a Alejandro, la cuarteta que iba a hacer aquella mujer. Quería tener alguna pista para hacer algo. Pero hay un acontecimiento que relata mucho hasta qué punto la cultura clásica de aquellos años y demás, estamos hablando, por ejemplo, de lo que ocurrió con la famosa invasión, digamos, de Jerje. Jerjes el Grande, hijo de Darío, en esa secuencia que tenían los persas de periódicamente mandar expediciones para tomar Atenas y a sus socios, pues manda un gran ejército. Se pone a la cabeza un gran ejército. Herodoto dice que era un ejército de 1 millón de hombres. Para la época debía ser descomunal, infantería, caballería, carros, era enorme. Hay una primera batalla bien conocida de las Termópilas, que un pandilla, un pequeño grupo son barridos rápidamente, causan muchas muertes al ejército de Jerjes, y entonces, bueno, los atenienses están desolados y mandan una comisión al santuario de Delfos para que les haga un pronóstico. Ellos eran pronósticos, o sea, no eran predicciones, como en el debate que luego hablaré yo sobre lo que haces y la diferencia. Y entonces la pitonisa les dice un montón de barbaridades. Veo la ciudad quemada, la Acrópolis destruida, los atenienses hechos esclavos, sus mujeres violadas, no sé qué, no sé cuánto, yumo, sangre, sufrimiento, no sé qué, no sé cuánto. Y, porque siempre, como todo buen adivino, al final dejó un hilo de esperanza. Pero al final, una barrera de madera detendrá al ejército invasor. Entonces, claro, los atenienses se escudaron en eso, estaban ya en regresión, ese super ejército se acercaba a Atenas, apenas quedaban atenienses, y entonces, en la medida que en torno a la Acrópolis había una hilera en ese momento de árboles, ellos dijeron: la Acrópolis es el lugar de la salvación. Entonces cogieron, hay que ver, hace falta ser ingenuos frente a aquel ejército que llegaba, y cuál era su fe en el oráculo, que pusieron sillas, mesas, escobas, todos los utensilios de madera que tenían en casa en torno a aquel recinto de la Acrópolis. Y se quedaron esperando. Entonces, claro, llegaron Jerjes, vieron aquello, los tiraron adelante, entraron, les masacraron, les esclavizaron, quemaron todo, profanaron los templos, derruyeron sus frisos estupendos y demás y tal. Y entonces, claro, como siempre también ocurre en la vida actual, en ese momento ya el oráculo se vino abajo de Delfos, no tenía ninguna credibilidad entre los griegos. Pero estamos hablando del siglo V a.C. En ese mismo año, el 480 a.C., tiene lugar la batalla de Salamina, en la que la flota de Atenas y sus aliados, con 300 naves, se enfrenta a la flota de los persas. La batalla la ganan, queman o destruyen más de 250 naves del ejército de Jerjes, y es una derrota total, hasta tal punto que Jerjes se asusta, se retira, se vuelve a sus palacios y deja a un general ahí al mando que ya los griegos les acaban de derrotar. Y entonces, claro, la explicación a posteriori era evidente. La flota de madera, de barcos de madera, era la famosa muralla que la pitonisa había vaticinado, que al final iba a frenar la situación. Es decir, lo pongo esto como ejemplo de cómo las prácticas de adivinación, de intento de predecir el futuro, anticiparse que puede ocurrir, han dominado, digamos, la cultura occidental durante muchísimos años, miles de años. Y somos herederos de esa situación. Ahora en la vida política pues existe esa necesidad de intentar saber, antes de que tengan lugar unas elecciones, qué va a producirse en esas elecciones. A veces es un poco absurdo gastarse tanto dinero
cuando esperando unos días, simplemente sin gastarte mayor esfuerzo, vas a tener los datos, que son lo que valen. Entonces esto pues, da lugar incluso a debates, que son debates secundarios, sobre cómo se adivina mejor, o quién adivina mejor, o si hay rangos de adivinos y demás, ¿no? E incluso hay profesores o profesores, o profesionales que sin ser sociólogos, la mayor parte de ellos crean empresas y presumen de que ellos han dicho, ¿cómo se llamaba eso? Dice, han calcado, los resultados de las encuestas, lo han cuadrado y demás y tal, ¿no? Con los resultados que iban a tener lugar en las elecciones, ¿no? ¿De dónde viene la práctica de hacer encuestas? Es una práctica que inicia una revista norteamericana, el Literary Digest, que es una revista que se fundó en el año 1890 y duró hasta 1958. Es una revista muy típica de la cultura norteamericana de todos esos años, las selecciones literarias. Entonces, muy buenos periodistas hacían selecciones de libros, lo resumían en unas pocas páginas o artículos, y entonces la gente recibía, llegó a publicarse semanalmente y estaban al día un poco de lo que llegó a tener 1 millón de suscriptores, esa revista y tal. Y entonces, en esa revista, en el año 1916, es decir, un año antes de que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial, empezó a hacer encuestas. Pero empezó a hacer encuestas que mandaba por correo. Mandaba encuestas por correo a millones de personas, a sus propios suscriptores, a los propietarios de coches, todos los propietarios de coches de Estados Unidos, y a los que tenían, digamos, o sea, a los usuarios de teléfono, los que tenían un teléfono que no era toda la sociedad, era la sociedad más próspera, y les mandaban millones llegaron a mandar, a enviar hasta 10 millones de encuestas por correo. Claro, era una manera masiva de intentar anticipar los resultados de las elecciones. Bueno, pues ellos añadieron un prestigio a su condición de resumidores literarios, la de que sabían de antemano quiénes iban a ser los presidentes elegidos. Por aquellos años había también un hombre desconocido, oscuro y demás, que se llama Gallup, que había estudiado económicas, investigación de mercados, que crea la llamada American Institute of Public Opinion. Y entonces ellos, siguiendo las técnicas de los expertos en estudios de marketing, que no podían hacer para hacer estudios de mercado encuestas a tantos millones de personas por correo, sino tenían que ser cosas más acotadas, pues empezó a hacer encuestas por muestreo. Entonces, al principio, pues, en fin, el mundo de los bien pensantes le despreciaba. Frente a 10 millones de encuestas que lanzaba, él hacía 4.000 o 5.000 y pretendía saber. Y decía, de hecho, la expresión encuestas Gallup al principio tuvo una connotación peyorativa. No, estos son encuestas Gallup. Estos son cosas de esa persona extravagante que se dedica a hacer muestras. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que en el año 1936, de esas encuestas masivas que hacía la revista literaria, llegaron a recoger 2.270.000 encuestas. Y entonces con eso predijeron, además ellos lo decían, que ellos querían predecir, que el siguiente presidente sería Landon, el que había sido gobernador de Kansas. Y bueno, pues hicieron un pronóstico y sin embargo la encuesta de Gallup pues decía que no, que era un tal Roosevelt, que entonces era menos conocido que posteriormente, el que saldría elegido. Bueno, pues realmente la revista literaria se desvió 19,54 puntos del resultado que tuvo realmente las elecciones. 20 puntos, eso sí que era un error. Con tantos millones de cuestionarios, daros cuenta, claro, eso no era explicable. Y entonces, bueno, pues predijo con una pequeña encuesta de 5.000 entrevistas, Gallup, que Roosevelt tendría el 56% de los votos y 481 escaños o votos electorales. No tuvo el 56, tuvo el 60,8, es decir, desviación de 4,8 puntos, casi 5 puntos de desviación, pero fue el presidente, fue elegido presidente. Porque lo que la encuesta puede predecir realmente o estimar no es el número exacto de votos, sino con los márgenes teóricos de error y con las probabilidades y demás, quién podría ser elegido, ¿no? Entonces se inauguró esa práctica, la práctica masiva tan costosa de hacer esas encuestas, se viene abajo y entonces, yo había traído aquí alguna... Aquí. Esto es una de las portadas que os da idea de qué tipo de revista era la revista de selecciones literarias. Siempre eran portadas muy atractivas. Yo creo que todavía se sigue editando otra que se llamaba Selecciones del Literary Digest. Eso sigue, que también es una selección de artículos y demás, y que hay muchísima gente que se suscribe. Demás.
probablemente se sigue publicando. Bueno, es algo que está muy impregnado de la cultura norteamericana. Leerte selecciones, estar al tanto, ¿no? Bueno, en el caso que nos ocupa, las encuestas de Gallup, pues también tuvieron sus momentos fallidos. Por ejemplo, hubo un momento fallido significativo, y es que en las elecciones en las que se presentó Truman, cuando muere Roosevelt, es el vicepresidente, pasa a ser presidente, era un hombre muy peculiar. Porque Truman, eso se sabe poco, su profesión era jugador profesional. Este era un taur del Mississippi, iba en los barcos esos, y él jugaba y era su profesión. Entonces él tuvo que reciclarse porque, en fin, la cultura... De hecho, Roosevelt, yo creo que la suficiencia de Roosevelt, decir, bueno, yo de vicepresidente pongo a este pacto con los del sur, que es más típico cosa del sur que un taur del Mississippi y demás y tal, ¿no? Y entonces, claro, había gente que pensaba que iba a perder. Y entonces, en las elecciones, las encuestas, casi todas ellas, daban ganador a su candidato alternativo. Iba a dejar yo los teléfonos, si me los podéis coger. Luego me hacéis favor, gracias. Entonces es lo que se llama el error Truman. Incluso en ese momento había tanta confianza en las encuestas Gallup que los periódicos, como muestra aquí Truman riéndose, dice bueno, que Dewey la había ganado a Truman. Claro, con la diferencia de horario entre la costa este y el resto de Estados Unidos, pues esa noticia llegó a ser publicada como un hecho cierto. Es decir, que daban mucha credibilidad, enorme credibilidad a las encuestas en ese momento, ¿no? Bueno, con estos antecedentes, yo creo que queda clara mi posición de que las encuestas y los estudios de opinión pública son algo muy relativo. De hecho, quiero aclarar, aquí aprovechar para aclarar una vez más, que el CIS, que es una institución de muchos años de trayectoria, dedica a hacer encuestas electorales aproximadamente el 15% de su tiempo. Lo que hace son otro tipo de estudios muy diversos sobre opinión, sobre actitudes, sobre tendencias, sobre cuestiones de la vida cotidiana que son importantes. Aparte de publicar una revista científica bien acreditada, colecciones de libros y demás. Pero nosotros, los propios profesionales de la sociología, pensamos que está muy sobrevalorado y muy sobredimensionado, digamos, esta atención a las encuestas, que solamente son encuestas. A mí, cuando yo quiero resumir eso y alguien me pregunta por encuestas, yo les digo siempre, no te fíes de las encuestas, que las encuestas fallan. Pero toda encuesta, incluso la mejor encuesta, tiene un margen teórico de error estadístico y, por lo tanto, está situada en esos márgenes, en esos parámetros. Ahora todo esto se hace instantáneamente por ordenador, pero cuando yo era estudiante, y me imagino que a ti pasaba lo mismo, había una serie de libros que tenían las tablas en las que veíamos los márgenes teóricos de error en función de la distribución de las encuestas y del propio tamaño de las encuestas. Entonces, nosotros cuando hacemos una encuesta, yo creo que en este cuadro lo intento presentar de la manera más sencilla posible, más clara posible, tenemos en cuenta, en primer lugar, que la variable que influye en la credibilidad de una encuesta, en el valor de una encuesta, el primero es el propio tamaño de la muestra. Generalmente, en las sociedades actuales se ha impuesto la tendencia a hacer encuestas muy pequeñas. Las encuestas son caras y entonces las encuestas más grandes que suelen publicarse en los medios suelen ser de 1000 entrevistas. Con 1000 entrevistas ya de entrada hay un margen teórico de error importante. Y luego, ¿en qué consiste el margen teórico de error? El margen teórico de error tenemos que verlo desde el punto de vista de cada una de las cifras que puede proporcionar una encuesta. Tomando el ejemplo, por ejemplo, de las elecciones norteamericanas, que son básicamente duales, o un republicano o un demócrata, hay una probabilidad inicial teórica del 50% en una muestra. Si una encuesta, por ejemplo, de 1000 entrevistas nos da un determinado resultado en torno a esa mitad y demás, pues sabemos que una encuesta de 1000 entrevistas, para una seguridad del 95,5%, tiene un margen teórico de error de más o menos 3,2%. ¿Eso qué significa? Que si el candidato A, uno de los candidatos, tiene el 50% de votos que se presentan en la encuesta, estamos haciendo una simplificación. Estamos poniendo la media o la mediana de una distribución de posibilidades.
el dato real es que existe un 95% de probabilidades que entre el 53,2 y el 46,8 de los encuestados voten por esa digamos, persona que hemos, ese partido que hemos dado como vencedor. Claro, repito, entre el 53,2 y el 46,8. Es enorme. Las posibilidades de variación ahí son enormes y eso es lo que dice la información. Si fuéramos veraces, así tendríamos que presentar la información. No debíamos de decir el 50%. El 50% es la media de esa dispersión. Si son 4.000 entrevistas, que son ya, por ejemplo, las que hace en este momento el CIS en sus barómetros, ahí el margen teórico de error se reduce significativamente. Es de menos 1,6%. Entonces, en la misma hipótesis de que un candidato o un partido tenga el 50% de votos, eso lo que significaría es que hay un 95% de probabilidades que entre el 51,6 y el 48,4 voten por ese partido. Si elevamos el nivel de confianza no al 95, al 99%, los márgenes, la parte inferior de la tabla del cuadro, lo veis, se disparan. Pueden estar entre el 54,8 y el 45,2. Claro, eso es lo que nos puede decir una encuesta, siempre que luego la encuesta tenga otras características añadidas. ¿Qué características añadidas tiene que tener una encuesta para que sea razonablemente fiable? En primer lugar, que todas las personas que formen parte del universo a encuestar, los electores, todos los electores o lo que sea, según la característica de la muestra, tengan la misma probabilidad de ser elegidos para ser encuestados. Es decir, es como si hubiera un bombo de la lotería en el que estuviese, en el caso de España, pues toda la población mayor de 18 años con derecho a votar. Saldrían bolas, y como los sorteos de la lotería, y esos serían los más elegidos aleatoriamente. Ahí se ha utilizado un procedimiento durante mucho tiempo que era bastante fiable, que era el sistema de las rutas aleatorias. Es decir, primero, el primer procedimiento a la hora de hacer una encuesta es hacer una muestra. Seleccionar una muestra también por procedimientos aleatorios. Una muestra sería un universo de personas que al tamaño reducido, 4.000 en el caso de los barómetros del CIS, tenga las mismas características que el conjunto de la población española. Es decir, haya la misma proporción de hombres, la misma proporción de mujeres, la misma proporción de personas de 18 a 25 años, la misma personas residentes en una zona o en otra, en municipios grandes, en pequeño. Nosotros en el CIS ahora es lo que hacemos. Hacemos una muestra teórica muy rigurosa, muy precisa, que son las personas que representan, digamos, es una especie de España a escala reducida. Una miniatura de España, pero que es exactamente igual que el conjunto de la sociedad española. La española o la sociedad que fuere. Y entonces, el siguiente paso sería seleccionar aleatoriamente a las personas de esa muestra. Digo que el sistema de rutas aleatorias era un sistema en el que se hacía una distribución sobre el mapa, se elegían una serie por sorteo de provincias en las que se hacía, o todas ellas, o una selección de provincias por sorteo, y luego en las provincias, por tamaño de hábitat, una serie de municipios. El sistema era trabajoso y al final se echaban unas trinchetas en el mapa y con esas chinchetas y unos lápices, hilos de colores ibas haciendo las rutas. Las rutas eran encuestadores que se desplazaban en grupo para, una vez en ese municipio, tenían un punto de partida. Tenían que ir a la calle Ildefonso número 14, situarse en la calle que se había seleccionado aleatoriamente, situarse en esa calle y luego tenían al principio del cuestionario una tabla de números aleatorios y tenían que hacer una serie de procesos selectivos por azar. Primero tenías que contar número de portales a partir del 17, el primer número era un 3, tú contabas 1, 2 y 3. En el 3, el siguiente número era 4, piso 4, tenías que subir al piso 4. Luego numerar las puertas de izquierda a derecha, seleccionar y tal, entrar en la casa, preguntar cuántas personas vivían en esa casa, ordenarlas por orden de edad y luego mirar en tu tabla de números aleatorios la que correspondía. La número 3. Claro, a veces resultaba que la número 3 es una persona que era un viajante del comercio, iba muy poco, y sin embargo la que te abría la puerta era la señora, y entonces el encuestador le hacía la encuesta a la persona que estaba allí. Por eso tenía que hacerse a continuación una supervisión muy sistemática para comprobar qué cosas no se estaban haciendo bien en ese procedimiento selectivo de la muestra. Bueno, esto al principio era fantástico, porque cuando en España se empiezan a hacer encuestas, daros cuenta que el Instituto de la Opinión Pública se funda en el año 1963.
Es decir, antes no se habían hecho prácticamente encuestas. Cuando se empiezan a hacer encuestas, pues lo que ocurre, digamos, es que a muchas personas pues eso les agrada. Incluso los encuestadores de esa época pues te invitaban a tomar café, o sea, contestaban progresivamente, según aumentó el número de las encuestas, la presión, los delitos en las ciudades, no sé qué, la gente no abre las puertas, no abre ni siquiera los portales, hay muchas dificultades. Pero entonces, claro, en ese momento pues, se empezó a cambiar el sistema de rutas aleatorias por el sistema telefónico. El sistema telefónico, cuando no todo el mundo tenía teléfonos, era un sistema que podía introducir sesgos, porque estabas llamando a la población y contactando a la población de más alto estatus y eliminabas a otros sectores de población. Ahora, en la medida que ahora el teléfono móvil, por ejemplo, lo tiene prácticamente todo el mundo, incluso los adolescentes, ya sí el sistema telefónico, de números de teléfonos, te permite incluir a toda la población en la selección aleatoria. Y entonces, por ejemplo, instituciones como el CIS lo que hacen en este momento es tienen un doble sistema, tienen un sistema de un ordenador que hace tablas de números aleatorios, selecciona números de 9 cifras con los prefijos que corresponden proporcionalmente a la muestra a cada una de las provincias, y luego todos los prefijos de los móviles que hay en España, los números de prefijos de móviles. Selecciona esos números de 9 cifras y luego hay un robot, son números de 9 cifras, hay un robot que verifica si son números de teléfonos, con verificación instantánea sin molestar. Tiene un sistema que lo verifica. Entonces, todo eso pasa a engrosar la base de datos de los ordenadores del CIS y desde ahí a los 270 encuestadores les empiezan a distribuir, a mandar teléfonos. Entonces, cuando se le manda el teléfono, no se sabe dónde se está llamando, porque es una selección, insisto, aleatoria como la de la lotería de la Navidad. O sea, sale al azar los números. Entonces, los encuestadores o encuestadoras se presentan, dicen que están haciendo una encuesta, les explican qué tipo de encuestas, les dicen que si pueden hacer unas preguntas, la mayor parte de la gente dice que sí. Y además, a pesar de todo, de que, en fin, todo lo que se habla del CIS, pues la gente le suena y a veces le agrada que le llame, que haya sido seleccionado y que pueda responder. Entonces, la primera pregunta que se hace es ¿dónde estoy llamando? Porque no se sabe dónde se está llamando. A alguien le extraña, dice, pues me está llamando usted, yo vivo en Barcelona. Nunca se pide el nombre, es totalmente anónima. Y en Barcelona, ¿en qué municipio? En la propia ciudad de Barcelona. Y entonces se clasifica esto. Se meten primero los datos de clasificación, que quedan registrados en la muestra. En la casilla esa, las 4.000 casillas que tiene la muestra se van llenando con cada una de las personas que van siendo contactadas por teléfono. Entonces llega un momento en que al principio estos cerca de 300 encuestadores van a una velocidad muy grande, van llenando, en un día pueden llegar a hacer 1.500, 1.600 encuestas. Pero a medida que se van llenando casillas de esa muestra de 4.000, pues empieza a haber personas que ya no son encuestables, porque ya mujeres de determinado año en tal provincia, de tal circunstancia, ya están todas seleccionadas. Y entonces el propio ordenador, al encuestador le aparece una identidad que dice fuera de cuota. El encuestador o encuestadora se disculpa, diciendo está ya fuera de cuota. No. Yo alguna vez recuerdo que alguna periodista muy conocida dijeron, me llamó el CIS y no me quiso hacer la encuesta. Me preguntaron y no hicieron la encuesta. Y alguien le pone, ¿pero te preguntaron tu nombre? No, nunca me preguntaron el nombre. Luego las encuestas se borran cuando se han codificado y demás para que se mantenga completamente el secreto estadístico. Entonces, en esa última fase, el CIS tiene los teléfonos de la Comisión Nacional de las Comunicaciones, tiene teléfonos móviles de la provincia de Ávila, de la provincia de Soria. A veces, daros cuenta lo difícil que es en la provincia de Ávila, si hay que entrevistar, falta 2 mujeres de más de 60 años, de tales características, es buscar una aguja en el pajar llamando a todo el mundo, pero se llama ya solo a la provincia de Soria, a la provincia de Ávila y demás para completar las cuotas de la encuesta. Es decir, ¿qué significa todo esto? Pues esto significa que hay un proceso muy complejo de selección en el que es muy difícil seleccionar aleatoriamente a todas las personas a las que hay que entrevistar. Solamente si la selección es aleatoria se garantiza que la muestra puede ser representativa o suficientemente representativa. Si tú coges solamente un listado que te vende una empresa de publicidad que se ha hecho ilegalmente o alegalmente con teléfonos de personas de alto estatus económico, se lo ha vendido a mucha gente,
Pero entonces, bueno, tú puedes llamar. Yo he sido seleccionado, cuando te das cuenta que te han seleccionado, que hay una semana que te llaman 6 o 7 sitios para venderte productos, hacerte encuestas y demás, y satura. En el caso del CIS es otro procedimiento aleatorio. ¿Es el más perfecto del mundo? No. ¿Es lo más que se puede hacer en este momento? Yo sinceramente creo que sí. Y una vez que tenemos esos datos pueden coincidir con la realidad o no, en función de los márgenes teóricos de error, que son significativos, suficientemente amplios, y también en función, pues, de que las personas tengan criterio formado en el momento que tú les llamas. Y en el caso de las encuestas del CIS, el CIS empieza a hacer la primera encuesta, la encuesta general, un mes y medio antes del día de la votación. Y la última encuesta, la de campaña, suele estar terminada 10 días antes del momento de la votación. ¿Eso qué significa? Que es una foto fija que recoge el estado de la opinión en ese momento, cuando muchas personas todavía no tienen formada una opinión. Por eso nosotros decimos que nosotros captamos eso y tenemos un sistema de modelos, que es un sistema complejo, que hace estimaciones de cuál podría ser la evolución de esa forma, de esa expresión, esa comunicación que se nos ha hecho en un momento determinado, antes incluso de la encuesta, el comienzo de la propia campaña electoral. Bueno, ¿cuál es el grado de acierto? Voy a concretar algo más después. ¿Cuál es el grado de acierto de las encuestas? Relativo. Eso siempre lo digo, y a veces cuando algunos que dicen el CIS siempre se equivoca en sus pronósticos. No es verdad, porque primero no hace pronósticos y segundo no se equivoca. Ahora hablaré de algunos datos, pero su información se aparta o no se aparta algo de la realidad. En el caso de las encuestas que se han hecho en el CIS en el periodo que yo he sido presidente de esta institución, que han sido en total 40, en 37 el CIS, luego os proporciono los datos, el CIS de esas 40 procesos electorales, en 37 estimó el partido que ganaría las elecciones, incluyendo las últimas elecciones generales, porque en las últimas elecciones generales el partido que tuvo más votos fue el PP. El PP. Lo que pasa es que la encuesta del CIS, lo que resultaba, y salió así la encuesta del CIS, eso algunos lo olvidan pronto, lo que salía en la encuesta es que no iba a tener mayoría, probablemente, para formar gobierno, por la distribución, digamos, de escaños. Bueno, esto es lo que dijeron, digamos, los datos del CIS. En algunos casos, por ejemplo, yo no me habrá oído nadie presumir, y probablemente es la primera vez que lo voy a decir en una audiencia pública, en las primeras encuestas generales que hizo el CIS, pues se dio un fenómeno que, sinceramente, no es fruto de la metodología ni del rigor, sino del azar, que en todos los partidos el CIS estimó el número de escaños que iban a tener. Todos los partidos, prácticamente. No sé si este 1 o 2, sobre todo los grandes. Yo dije, eso es fruto del azar, de la casualidad. Es imposible saberlo por la antelación con que se habían hecho, pero lo estimó. En las segundas elecciones, en las últimas, en las que estemos, pues bueno, salía la encuesta del CIS y nosotros lo decimos con todas las cautelas por delante del Partido Popular, y algunos dicen, bueno, pero es que el voto del PSOE estaba sobreestimado, también es incierto. En la encuesta preelectoral, nosotros hacemos 2 encuestas, la preelectoral y la de campaña. En la encuesta preelectoral, la estimación de voto que se le daba al PSOE era 0,5 puntos menos de lo que tuvo finalmente. Y en la encuesta de campaña, que era la más cercana, se le dio 0,5 puntos más de lo que tuvo, holgadamente dentro de los márgenes teóricos de error. Esa es la realidad, pero para ver la realidad hay que mirarla con detalle. ¿Qué grado de precisión se tiene internacionalmente cuando estamos diciendo el debate de Estados Unidos, que es la sociedad que más avanzó en este campo de las encuestas de opinión? Pues ellos pues, no lo miran con lupa, o sea, no tienen ahí, a ver en qué se ha equivocado este o este otro. Pues los datos son muy significativos. Es decir, bueno, esto es lo de las elecciones europeas, simplemente una palabrilla quiero decir sobre esto. Como en las elecciones europeas, algunos dicen que el CIS se equivocó tremendamente en sus estimaciones. En la primera encuesta, sí. La primera encuesta, antes de la que se hizo antes de la campaña, hubo mayor desviación del resultado final. Pero claro, hay que mirar la última. Pues podían, en vez de esto, mirar el barómetro de hace 4 años.
es verdaderamente una manera de proceder un poco infantil, ¿no? Entonces, en la encuesta, digamos, más cercana a las elecciones, la estimación que venía dando el CIS para estimación, insisto, y luego lo comentaré, y no intento de adivinación. Al PP era 30,5, tuvo 34,2% de los votos, una desviación importante, de 3,7. En el caso del PSOE, 31,6, tuvo 30,2, una estimación también significativa, 1,4, pero dentro de los márgenes teóricos de error. Y en los demás partidos, en el caso de Vox, pues 9,9, tuvo 9,6, en Sumar 5,4, tuvo 4,7, Podemos 3,6, tuvo 3,3, ahora Repúblicas 4,1, 4,9, se acabó la fiesta. Uy, cuando sacamos nosotros la encuesta que le daba 4,9, todo el mundo bramando, se está inflando, Tezanos se está inflando ya, inventándose un partido nuevo y demás y tal, para quitar voto a Vox y demás. Bueno, pues tuvo nosotros, fíjate, le estábamos dando 4,9 y 2 escaños, y tuvo 4,6 y 3 escaños. Es decir, que bueno, pues se produce en unos márgenes de variación. Yo quería comentar, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, donde existe más nivel de aproximación, fijaros que de todas las encuestas que se han hecho presidenciales, desde el año 1936 hasta la última, el margen medio de desviación de los pronósticos de la última encuesta, de la última encuesta que hacía el instituto más prestigioso, que yo creo que sigue siendo Gallup. Gallup, el instituto más prestigioso, hace una encuesta muy cerca del momento de las elecciones. En España, nosotros no hacemos encuestas cerca de las elecciones, nosotros no las hacemos, se han podido hacer antes, por una razón, que no se pueden publicar encuestas la última semana. Que eso es un procedimiento antiguo, fuera de realidad, porque por Internet hoy en día nadie puede poner puertas al campo. Pero nosotros la hicimos en una ocasión, una encuesta metodológica, para ver durante la última semana cómo se iban decantando las opiniones, cómo se iban, digamos, aproximando al momento final, y inmediatamente nos presentaron denuncias el PP, Vox, nos reclamaron los datos de unas encuestas que no habían terminado. Nosotros decíamos, pero la estamos haciendo. Bueno, pues dennos ya lo que tienen ustedes hecho. Hombre, pero vamos a hacer eso. Eso es un poco sacar las cosas de quicio. Bueno, en Estados Unidos, país que hace bien estas cosas, el instituto más prestigioso, en sus elecciones, procesos electorales, para presidente de Estados Unidos ha tenido una desviación media del resultado final de 2,90, casi 3 puntos. Insisto, teniendo en cuenta que es un sistema mucho más fácil, que es blanco o negro. Solamente hay 2 opciones, no como el caso de España y países europeos que tienen muchas. Y en segundo lugar, que es una encuesta muy cerca del momento electoral, que ya ves en ese momento qué gente se ha decidido o no se ha decidido. Hay casos llamativos de mayor desviación. La primera elección de Clinton, 6 puntos de diferencia. Clinton era un atípico en Estados Unidos y demás. Y bueno, las encuestas recogían también esa variación. En el caso de Eisenhower, 4 puntos. En Roosevelt, 4,9, como ya decíamos antes. Truman, 4,9. Es decir, que lo que estamos haciendo aquí, algunas instituciones serias, se mantiene dentro de los parámetros internacionales habituales. No se le puede pedir peras al olmo, ni se le puede pedir a las pitonisas del santuario de Delfos que diga exactamente cuántas naves les van a hundir a los persas, los atenienses, ¿no? Dificultades adicionales que hay en nuestros días para hacer análisis de estimaciones electorales. Hay que diferenciar lo que es una estimación de un pronóstico. Un pronóstico es algo que se puede hacer sin apoyatura estadística o metodológica. De hecho, por ejemplo, en el Reino Unido y en Estados Unidos también hay casas de apuestas en lo que tú encuentras gente que te coge una apuesta de cualquier cosa. Mañana va a llover, mañana va a decir fulanita de tal que se va a casar y demás. Y tal. Entonces, tú haces esto, haces una intuición, un conocimiento, lo que sea, reúnes una información y haces esto. Una estimación es un proceso matemático de tratamiento de los datos en que en función de una serie de variables a ti te parece que hay una tendencia, una posibilidad de evolución en un sentido. Cuando estamos ante acontecimientos sencillos, la estimación puede ser fácil. Tú puedes estimar en qué grado te sientes o no te sientes feliz en un momento dado. La última encuesta que está haciendo el CIS, que ha terminado recientemente, es precisamente sobre la felicidad. Preguntamos a los españoles si son felices.
Pues, bueno, el español, una encuesta que es garantía por teléfono, anónima y demás, pues te va a decir si se siente feliz o no feliz. Sin embargo, si tú le preguntas si está afiliado a un partido determinado o si va a votar, ahí no sabe quién está al otro lado del teléfono. Ahí ya inicialmente una potencia de ocultamiento. O no te da la gana decirlo, pues el voto secreto, entonces están violentando tu intimidad personal realmente. Pues, incluso el teléfono es una intrusión en tu ámbito de intimidad, ¿no? Curioso fenómeno. Muchas personas jóvenes, que al coger el teléfono nos dicen, es una anécdota colateral, nos dicen que no contestan por teléfono, que se lo mandemos por internet. Es decir, hay usuarios de teléfono que no son de palabra, sino son de texto. Y eso es un fenómeno sociológico nuevo bien interesante en la sociedad de nuestros días. Pero ¿qué fenómenos estamos viendo nosotros en este momento? Lo que estamos viendo desde hace poco tiempo es que eso que nosotros llamábamos los electorados está en descomposición. El electorado era aquel conjunto de personas que potencialmente votaban una opción. En el caso de Estados Unidos es tan importante como que las primarias se hacen sobre la base de los electorados. Tú te apuntas como electorado demócrata a las primarias demócratas o republicanas. Existe el electorado definido. Y luego ese electorado te permite hacer una estimación electoral en función de si se moviliza más que otro electorado. Si hay un electorado a la izquierda y otro a la derecha, si el de la izquierda se moviliza más, ese electorado, al final va a tener más posibilidades de ganar. Y si otro está más desmovilizado o más erosionado, pues puede perder las elecciones. Ahora eso ya no existe. Daros cuenta que la gente que votan siempre o casi siempre al mismo partido, pues se ha ido, fijaros en qué proporciones se ha ido reduciendo. Tenemos datos por casi todas las encuestas, pero claro, está en torno, como mucho, un 39, 40%, y los seguros son apenas el 20%. La mayor parte de las personas, de los electores en España, casi el 54%, dicen que votan por un partido u otro según lo que más les convence en cada momento. ¿Eso qué significa? Que tenemos una gran volatilidad de voto. Antes, las probabilidades de los partidos estaban en función de qué segmento de su electorado se abstenía. Si la izquierda tenía un sector amplio que se abstenía, podía perder las elecciones. Eso que yo decía de la movilización, desmovilización. Ahora no, ahora tiene que fraguarse el electorado. ¿Y cómo se va fraguando el electorado? A partir de muchas variables y en muchos momentos distintos. Por ejemplo, hasta hace poco tiempo se fraguaban las decisiones generalmente al principio de la campaña. Cuando empezaba la campaña casi todo el mundo ya tenía decidido su voto. Yo recuerdo un colega nuestro muerto, un gran amigo y demás y tal, que siempre decía, la encuesta buena es la que se hace antes del principio de la campaña. Luego las cosas se mueven y demás y acaban volviendo al mismo sitio, a las casillas iniciales. Entonces, claro, ahora no. Ahora lo que estamos viendo, fíjate, esos son las dos últimas elecciones que hemos tenido en España, las elecciones generales y las europeas de 2024. Entonces, claro, que los que toman la decisión en las europeas el mismo día de la votación fueron casi el 11%. Eso es una barbaridad. 1 de cada 10 electores toma su decisión en el propio colegio electoral. Pero es que la jornada de reflexión era un 6,8. La última semana en la que no se hacen encuestas es una semana en la que toma su decisión entre un 26 y un 32% de las personas. Y entonces, por lo tanto, las probabilidades de que una estimación sean correctas estriban en que ese 30 y tantos por ciento vote exactamente igual en la misma distribución proporcional que los que te dijeron a ti que iban a votar antes. Lo cual es harto complicado. A veces puede ocurrir. Pero está muy abierto. Efectivamente, hay una volatilidad tremenda que se nota incluso en la cantidad de personas que te dicen que han cambiado de intención de voto durante la campaña, que son ni más ni menos que el 14%. 14% dicen que cambiaron su intención de voto durante la campaña. Y a esto les preguntas, a este 14%, ¿cuántas veces cambió? Y de esos 14%, el 30% te dice que cambió más de 3 veces. No quiere decir de 3 partidos. Tú puedes pensar que no votabas, que sí votabas, otra vez que no votabas, que sí que votabas. Claro, el panorama es fluido. Es decir, ya no estamos ante realidades. Los procesos humanos son todos dinámicos, no hay nada estático. La sociedad humana no se hace en movimiento. Pero ya captar esa fotografía electoral se ha hecho cada vez más complicado por métodos científicos, insisto, no por métodos intuitivos y demás. Entonces, bueno, pues una acumulación de factores
que están influyendo. O sea, y sobre todo, cuando no tenemos información de la última semana, es imposible que se estime prácticamente con precisión qué va a ocurrir. Incluso cuando hemos visto en Estados Unidos, Gallup Internacional, que tenía ese margen de desviación. Fijaros, el momento, digamos, de los patrones de comportamiento electoral, el de arriba es los que dicen el rojo, los que votan por uno u otro partido según lo que más les convence en cada momento. Fijaros, ahí el gran momento de cambio se empieza a producir en el año 2015, en el 2020, y a partir de entonces la gran mayoría dicen que votan por el que más les convence en cada momento. Bueno, pues yo no sé cuánto tiempo me queda porque quiero excederme. Unos últimos elementos de consideración de qué información de opinión pública de carácter político relevante podemos obtener hoy con encuestas que tienen que ser científicas y rigurosas, que tienen que ser no inventos. Vosotros saben también que en la historia de la opinión pública en España ha habido varios casos de medios de comunicación que han publicado encuestas inexistentes de casas comerciales. Yo me acuerdo en alguna en el que entonces era presidente del CIS demandó a un periódico para que reconociera. Incluso le atribuían al CIS una encuesta que el CIS no había realizado. Han ocurrido las cosas más pintorescas. Pero yo me pongo en el terreno de la buena fe, de las encuestas bien hechas y demás. ¿Qué información nos puede dar a nosotros relativa las encuestas de opinión para saber qué está pasando o qué puede pasar en un país determinado? En primer lugar, una cosa muy relativa, que es cómo se autoubica uno en el eje izquierda-derecha de espacios políticos e ideológicos. Entonces, yo antes acostumbraba en las conferencias hasta hace poco a sacar dos tablas, dos gráficos, uno de lo que había ocurrido en el CIS desde que yo era presidente, que es esta parte de aquí, que a esa ubicación espontánea la gente se ubica en los 5 espacios de la izquierda a los 5 de la derecha. Y luego, después de esa, hacía el truco de poner otra. La gente decía, bueno, en fin, ya se le veía, eso es durante la etapa que tú has sido presidente del CIS de Tezanos. Y yo decía, bueno, ponía la etapa anterior, los 10 años anteriores, que era exactamente igual, prácticamente igual. Bueno, la gente tiende a ubicarse, la mayoría de la población, en principio, y eso no significa nada, en los 5 espacios de la izquierda. ¿Eso qué significaría? Que en términos generales, si hablamos de la sociedad española, podemos decir que la sociedad española es moderadamente de izquierdas en su conjunto, o se siente moderadamente de izquierdas. Y ahora aquí tenemos las chichas. Esa es la media siempre son falsas, como ustedes saben, y entonces tenemos la realidad. Los que se ubican en el espacio 1, que es el más a la izquierda, al 10, que es el más de la derecha. Fenómenos que se están dando significativos en la sociedad española, me parece, en la evolución, porque esto es una información que tenemos de todos los barómetros del CIS, con muestras de 4.000 todos los meses. ¿Qué observan ahí ustedes? En primer lugar, que hay un crecimiento de la extrema derecha, ¿verdad? La extrema derecha, que en el año 2015, esto además son promedios anuales de las encuestas, en la extrema derecha en el año 2015 se ubicaba el 1,1, ahora se ubica el 8% de la población española. Pero donde ha habido más evolución es en la extrema izquierda, del 4,2 al 13,6. El centro, las posiciones del centro, bueno, pues ahí, sobre todo en el 4, que es la izquierda moderada, hay un deterioro, hay un retroceso de las personas que se ubican en ese espacio. En su conjunto, la imagen de conjunto es que hay más personas 1 a 1 también ubicados en los espacios de la izquierda. Estos son fenómenos que están teniendo lugar en la sociedad española. Hay una tendencia, a pesar de todo lo que se escribe y se suele decir, hacia la mesocartización, hacia los términos medios. Eso ahí el espacio del 5 se mantiene potente y el 4 se mantienen también bastante, el 4 y el 3 bastante estables. Hay un proceso de radicalización a la izquierda y a la derecha, más fuerte en la izquierda, sobre todo formado por gente joven, lo contrario que a veces se dice, que los jóvenes se hagan a la derecha. Los jóvenes tienen una situación compleja, una vivencia compleja de su situación vital, social y económica en las sociedades y se deslizan hacia esa posición. ¿Está creciendo tanto la extrema derecha? Sociológicamente yo creo que no. Estamos ante un fenómeno mundial en el que nos impactan mucho las impresiones. En Francia, un analista independiente podría decir que ayer ganó la extrema derecha. Es lo que se dice. Yo lo veo despacio. Y digo, bueno, el pacto entre lepenistas y republicanos se ha quedado en un 32%, 37%, 37-38%, que es muchísimo. Ha crecido, evidentemente. Pero ahora, el Frente Común de la Izquierda, más
los macronistas que van a formar candidaturas juntas tienen más del 50% de los votos. 50 versus 38. Oiga, hagamos una lectura despacio. Yo, como decían a los niños pequeños antes de reaccionar, cuenta 10. En el análisis sociológico y electoral yo creo que también hay que contar 10 y ver los datos. Esto garantiza que la semana próxima va a haber una contraimagen total, vuelco hacia el centro y el centro-izquierda del electorado francés. No tenemos certeza, pero los datos de estas primarias, de estas primeras elecciones, no son tanta vuelco a la derecha. A la derecha tiene, digamos, más tradición, la extrema derecha, y tiene resonancias, tiene apoyos y poderes económicos que no tienen las izquierdas. Pero bueno, ese frente común, ese nuevo frente común de la izquierda que se ha improvisado en poco tiempo, pues ha tenido un resultado bastante razonable. Bueno, esto es importante y a efectos también analíticos. Aquí lo tengo, digamos, agrupado por los grandes espacios, ¿no? La extrema izquierda, la izquierda moderada, el centro, la derecha. Sigo insistiendo que en España el centro tiene una potencialidad que no se está valorando, creo yo, no tengo yo por qué meterme en lo que hacen unos otros, suficientemente la capacidad de impregnación de ese voto más de centro. Y una variable muy importante. En las sociedades actuales hemos visto ya que se vota menos por ideología, por adscripción ideológica, se vota fluidamente y se vota muchísimo por simpatías personales. Hubiera sido interesante, no he traído aquí el dato de la evolución de los liderazgos. Hay una pregunta que se hace en todos los barómetros del CIS, es ¿a quién prefiere usted en este momento como presidente de Gobierno de España? ¿Qué se observa en esta tabla? En este gráfico lo que se observa claramente es que hay candidatos que en su momento fueron número uno en preferencia, hasta hace pocos meses, han estado en el primer lugar de preferencias, que han ido cayendo. Y de hecho, por ejemplo, vemos que en el espacio de la derecha, al tiempo que cae Feijóo, sube Isabel Díaz Ayuso. Aparece, digamos, dos candidatos preferidos como presidente de gobierno. En el caso de Pedro Sánchez hubo un momento crítico, lo ha remontado y en este momento hay un 42% que le prefiere como presidente de gobierno. Cuando en las elecciones más altas la intención de voto del PSOE se sitúa en el 32-33%. Es decir, hay como 10 puntos de diferencia entre el candidato y el partido. Claro, depende del tipo de campaña que se haga, el resultado puede ser de una o de otra naturaleza. Pero esto es un elemento latente que a la hora de votar, nosotros, por ejemplo, si ahora hubiera unas elecciones generales, con este tinte presidencialista que está teniendo la opinión pública, yo no me atrevería a decir que el pronóstico preguntando solo por los partidos políticos fuera suficiente. Porque nos van a decir 33%, yo votaría PSOE, ¿a quién prefiere como presidente de gobierno? 42%. ¿Cómo se puede traducir eso en las urnas en este momento? Yo tengo hipótesis, y no se sabe cuáles serán las hipótesis, ¿no? Pero claro, el desgaste personal, las simpatías personales, y a veces también la opinión pública detecta, la opinión pública a veces es más fina cuando ves encuestas de detalle de lo que nosotros pensamos. La opinión pública detecta mucho la persecución injusta. O sea, el que se coloca, digamos, no como el enemigo, sino el que está siendo objeto de persecución excesiva y demás. Hay movimientos de simpatía que se producen de manera compleja en las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, es un elemento más de incertidumbre sobre la volatilidad que se produce en nuestras sociedades o puede producirse en nuestras sociedades en este momento. Conclusiones, por lo tanto, resumo, tenemos una crisis de los electorados, ya no existe lo que se llama los electorados. Segundo, tenemos una creciente ocultación del voto. En tercer lugar, tenemos cada vez mayor volatilidad, más personas que cambian y deciden en último lugar, que es el retraso del momento de tomar la decisión, ¿no? ¿Qué más podemos hacer en las encuestas? Y decir los sociólogos, los humildes sociólogos, que solamente manejamos cifras y números. Pues lo que yo decía al principio, que las encuestas, igual que con las armas esas, con la ruleta rusa, pues hay que tomárselas con cuidado. No puede ser un acto de fe, no pueden ser un acto de instrumentalización. Yo sí observo fenómenos nuevos que se están dando en el comportamiento del mundo de los sondeos, no solo en España, sino en casi todo el mundo. Empieza a haber un sesgo en los pronósticos
hacia la derecha, un sesgo sistemático. Se presenta como ganador a determinados partidos generalmente. Fíjense ustedes que en Francia se estaba dando como ganadora claramente al Frente Nacional, con su alianza con los republicanos. Pues no han sido ganadores, la verdad es que no. Y luego esa avalancha previa de previsiones y demás y tal, pues luego conducen a que el análisis del primer día, el análisis sosegado, está contaminado por esas impresiones anteriores. Yo no entiendo hoy cómo la gran noticia es gran triunfo del Frente Nacional. Ha subido, es una subida espectacular, pero no es el triunfo. Se quedan en el 36 y no tienen más aliados en ese caso, porque estaban ya todos juntos. Porque Macron ya ha dicho que no va a ir con ellos, claramente, sino que van a ceder. Bueno, eso es un caso concreto. En el caso de España, pues ya lo han visto. O sea, todas las encuestas intentan anticipar un comportamiento electoral. Yo pongo un ejemplo curioso que se dio en Estados Unidos en las elecciones de mitad de mandato, en la que los candidatos demócratas fueron a las urnas derrotados psicológicamente. Incluso el propio presidente, antes de votar, hizo unas declaraciones casi reconociendo que les iban a dar una paliza en las elecciones. Y luego, ¿qué ocurrió? Pues que en el Senado los demócratas tuvieron mayoría, consiguieron una mayoría, consiguieron un senador de mayoría en este momento, y los republicanos reequilibraron fuerzas notablemente. Yo creo que hay estrategias subyacentes que tienen que ver con ese estado de la opinión que yo ponía antes. Si tú tienes un país en el que la gente, en principio, se ubica en la izquierda y en la izquierda moderada, ¿cuál es la estrategia de un partido que no sea de izquierdas que quiera ganar? ¿O en qué se basa? En dos cosas. En desprestigiar a los líderes de la izquierda, al revés podría ser también, en presentarles como radicales para que no capten ese voto de izquierda moderado, y en tercer lugar, presentarles como derrotables o derrotados, para que se desanimen. Entonces eso era un poco el esquema un poco de campaña. No me quiero yo meter en otras opiniones de carácter político, que yo también tengo, como todo ser humano, pero que deslizarían a interpretar qué ha ocurrido en las últimas elecciones que han tenido lugar en España. Pero parece que eso es una estrategia lógica que se está siguiendo. Se está siguiendo en sociedades en las que, bueno, por una serie de razones, pues el paro juvenil, una serie de incertidumbres, hay muchas personas que permanecen en esa posición de izquierda moderada y de centro. Es una estrategia política. Yo escribí un artículo, os remito al que quiera verlo, porque está colgado en la página web, en la revista que dirijo desde hace 30 años y en la que sigo escribiendo, lógicamente, como director de esa revista, y suelo poner algunos análisis. En el penúltimo, no este que acaba de salir, número, pues explicaba eso de las estrategias a partir de las ubicaciones. Y nada más. Y ahora tenemos tiempo para hacer un breve debate o coloquio, si quieren ustedes, y luego haremos un descanso y retomaremos la sesión con la conferencia del profesor Juan Díez Nicolás a las 12, 12 y cuarto aproximadamente. ¿Hay alguna pregunta o un comentario? Adelante. ¿Hay un micrófono? Sí. Había uno. Ahí está. Sí. Bueno, da igual, me oye. Nada, simplemente era preguntar por esto de la última semana de campaña, que no se pueden hacer encuestas, que teniendo en cuenta que lo que no se puede durante esa semana es publicar las encuestas, ¿por qué el CIS no hace encuestas en ese momento, aunque sea por pura curiosidad? Por metodología. Hicimos en una ocasión lo hicimos, una encuesta que además era metodológica y que intentaba tener la variable de día junto con la acumulada. Entonces, esa encuesta que hicimos reveló que cada día había o sea, que era una situación, una especie de vaivén permanente en los últimos días. Y cuando realmente se sentaban esas aguas, era la jornada de reflexión, y luego ya no lo hicimos el día de la votación, que había que hacer probablemente el día de la votación. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que tuvimos denuncias de varios partidos que nos pidieron, a través de la Junta Electoral Central, los datos. Incluso nos presionaron para que diéramos los datos sin acabar, la matriz de datos. ¿Por qué vamos a dar la matriz de datos? Si esto es acumulable y demás y tal, ¿no? Entonces ahí te arriesgas a, yo sé algo de eso, a multas, no sé qué, de la Junta Electoral Central, y es complicado. Probablemente los partidos políticos lo que tenían que hacer es suprimir, ponerse de acuerdo en quitar esa norma tan absurda y tan fuera de la realidad, porque cuando no había internet, no había otros medios, pues que ahora, si es que ahora es poner puertas al campo. Si es que la última semana es la que más encuestas se difunden por todos los sitios y se hacen, digamos,
al principio con cierta cosa de plátanos, naranjas, no sé qué, mandarinas, ahora ya de manera abierta. No tiene sentido esa norma, ¿no? Y yo creo que sí, que sería bueno incluso la jornada de reflexión, porque ya eso que se llama encuestas a pie de urna ya no se hacen, es mentira. Encuestas a pie de urnas es las personas que se colocaban a la salida de los colegios electorales y preguntaban. Incluso había métodos muy sofisticados que en España se llevaron a utilizar, que es una pequeña urna de cartón que llevaban los encuestadores y les daban la papeleta a las personas para que la posición, digamos, fuera, digamos, también secreta, de voto secreto, y te podían meter. Y tú tenías que seleccionar una muestra a la salida de hombres, mujeres, edades, tramos, distribución por esto. Es muy costoso eso. Pero ahora lo que se publican en las televisiones como encuestas a pie de urna son encuestas que se hacen los días anteriores. Entonces, no sé por qué se llaman a pie de urna. Pues no sé si se pondrán delante de una urna para hacer la encuesta, entonces llaman por teléfono, que es como se suele hacer. Y luego, bueno, pues claro, son cosas absurdas. O sea, yo antes de ser presidente de CIS, que te invitaban a estas jornadas electorales de comentario, pues te invitaban a esa hora que había entre el cierre de las urnas, el anuncio de la encuesta falsa a pie de urna y que empieza a haber datos reales. Eso lo hemos visto casi siempre. Pues una serie de comentaristas haciendo comentarios sobre algo que luego es todo lo contrario. Parece que ganaba uno y luego gana otro, ¿no? Y entonces, claro, es una pérdida de tiempo. Yo me negaba. Yo no fui a esas... Me dice que te tienen una hora hablando en una tertulia de no se sabe qué, especulando, ¿no? O sea, podías hacer unos comentarios de cine, de una cosa atractiva, de la última película interesante, pero... Adelante. Sí, aquí delante primero, sí. Bueno, mi inquietud va dirigida hacia los métodos de encuestas a través de las plataformas digitales, redes sociales. Hay muchos intentos por tratar de usar, digamos, encuestas y darle incluso credibilidad. Hay quienes intentan incluso dar pronóstico de resultados electorales a través de encuestas supuestamente de redes sociales, de Facebook, de todo esto, que no son, digo, los cuestionarios que publican, sino que tienen metodologías para poderlo hacer. ¿Cuál es su valoración sobre eso? ¿Qué experiencia usted conoce de certezas o de métodos con cierta seriedad a través de esto? O si simplemente estamos frente a un oráculo de Delfos, otra vez. Pues bien interesantes. Ahí hay dos cosas ahí. Hay primero aquellos que utilizan las redes para hacer encuestas. Y a veces encuestas cautivas, ojo, no encuestas aleatorias, sino que tienen un panel ya, ponen el cuestionario y los que están en su panel contestan. Claro, eso significa que tú has eliminado a una parte de la población. La parte de la población que no tiene acceso a la red. ¿Cómo se llama la película esa de Ken Loach que vi el otro día casualmente? La de Yo, Matías, como era Javier, no sé qué. Bueno, la historia, una de las películas de Ken Loach sobre un trabajador, un carpintero que tiene un problema cardíaco, le jubilan, no tiene salario. Entonces, claro, es un no digital. Y entonces su drama es el choque con la estructura digital de la Seguridad Social británica y demás, lo mal que lo pasa, e intentan aprender, enseñar, que un chico joven se lo rellene y demás y tal. Tú eliminas a una parte de la población, una parte de población mayor de 65 años. Y la parte mayor de la población de 65 años en el caso de España es predominantemente de voto PSOE. A partir de 75 la cosa es más compleja, pero el segmento de 65 a 75 es más voto PSOE. Tú lo eliminas. Y luego a la gente que son ignorantes digitales, que hay gente que a priori es ideal. Eso es una dimensión. Luego hay otra interesantísima, que se está trabajando y yo creo que será el futuro, que es si tú, a través del análisis de redes, de Big Data, puedes hacer estimación de las tendencias electorales y de las probabilidades. Hay gente del máximo nivel que está trabajando en esto, entre otros sitios en el MIT. De hecho, nosotros en el CIS tenemos un departamento de Big Data, que hacemos los datos. Entonces, claro, tú puedes manejar, nosotros estamos manejando ahora datos de tendencias que tú puedes manejar 8 millones de datos. Estamos otra vez frente casi a lo masivo de la revista literaria, de millones a través de las redes. Entonces, el problema es cómo interpretas las redes. Eso es lo que están trabajando el equipo ese del MIT, con el que nosotros hemos tenido contacto. Entonces, claro, a través de una reinterpretación de lo que aparece en las redes y de la identificación de todos los bots, de toda la basura que circula ahí, tú podrías, digamos, hacer modelos de estimación de voto. Yo no te hablo ya, si lo haces en Estados Unidos no son 8 millones, pueden ser 50 millones. Son magnitudes distintas, ¿no?
Y de hecho yo creo que en el CIS hay algunos becarios que estáis también dándole vueltas a estas cosas. Eso puede ser el futuro. Eso puede ser el futuro. Ahora, son modelos muy inestables. O sea, el problema de las redes es su inestabilidad y su veracidad. Pero sí, es un problema de hacer modelos y corregirles. Igual que nosotros en el CIS, el modelo que tiene el CIS es un modelo que cada nueva elección corrige, o sea, y ve cuáles son las variables que más están influyendo. Y claro, en cada elección, que es otra cosa que no he señalado, pero es evidente, la motivación en unas elecciones municipales, en unas elecciones autonómicas, europeas o nacionales, es distinta. Y que algunos que se preguntaban por qué tuvo el PSOE menos votos, no tantos menos, pero sí menos que los que estimaba el CIS. Ya hay la encuesta postelectoral, ya se puede ver, ahí está explicado. Se ve lo que ocurrió, se vio que se produjo una abstención. Se ve cómo se produjo una abstención, que iba a participar más gente y se produjo también una falta de motivación. Fíjate el dato que yo ponía. Si la motivación del electorado del PSOE en este momento es el apoyo como presidente de gobierno a una persona, esa circunstancia no se daba en las elecciones europeas. Y por lo tanto el principal motivante de voto no estaba ahí operativo. Entonces hay personas que todavía no entienden bien. Bueno, que vote casi el 50% no está mal, pero hay muchas personas que no entienden todavía la utilidad, porque claro, tampoco es un proceso equiparable. No hemos dado los pasos en Europa, y yo espero que ahora sí se den los pasos en Europa para construir una unidad política más firme, más articulada. Entonces no se sabe bien cuál es el grado, yo creo que es muchísimo. Nuestros impuestos y todo depende de lo que decide ya Bruselas, ¿no? Pero no se ha entendido todavía. Entonces, claro, cada electorado tiene su motivación. Entonces, en función de eso, pues participa o no participa. Y luego el barullo, o sea, el ruido afecta. A los indecisos el ruido les afecta mucho. La incertidumbre, sí, usted iba a decir antes, ¿no? Claro. Entonces, sí. Bueno, ¿les afecta en qué? ¿El barullo a los indecisos en qué medida les afecta? Pues porque les llega ruido, no palabra. Bueno, sí. Y argumento. Eso les afecta a todos. Nos afecta a todos, pero más al indeciso. Es decir, si por ejemplo, cuando tú preguntas en las encuestas postelectorales y demás, ¿qué te interesa el argumento que se decide y demás y tal? Pues en estas elecciones europeas había elementos muy bonitos para debatir, que eran las competencias que iba a tener el Parlamento Europeo, la política económica, la política de seguridad y defensa, que va a ser importantísima para Europa. Entonces, ¿cuántos debates se vieron sobre eso? Pocos. ¿Y qué espacios había para esos? Bueno, pues a veces televisiones públicas y demás, ¿no? Y entonces se escapan. Entonces, si hay una serie de personas que no tienen una motivación especial para votar, pues ese día a lo mejor te dicen que iban a votar y al final pues no están desanimados y no votan, ¿no? ¿Esa era la pregunta? Sí, no, gracias. La pregunta era en relación a esto del candidato preferido para ganar las elecciones. Para presidente de gobierno, sí. Sí, para presidente de gobierno, tanta disparidad que en algunas veces lo he visto, a lo mejor no tan acusada como aquí, con respecto a la preferencia del partido ganador. Entonces, yo ya no es por interpretación del resultado de las elecciones, sino por interpretación del propio electorado. O sea, prefiere uno, pero luego vota otro partido. No acabo de entenderlo. Bueno, por ejemplo, sí, yo creo que tiene razones, porque el voto cada vez está influido por más factores, no solo por la ideología, sino por la utilidad, el sentido de voto práctico, voto útil. Por ejemplo, lo que sí es cierto es que las estimaciones del CIS, insisto, estimaciones, siempre sobreestiman a Sumar, hasta ahora. Entonces, ¿qué ha ocurrido en Sumar? Y estamos viendo que hay votantes de Sumar que en el último momento hacen un voto útil. Entonces dicen que van a votar a Sumar si la cosa está apretada y demás y tal. Pero claro, toda la información previa pues tiene efectos. Eso lo estábamos diciendo los sociólogos de hace mucho tiempo. El propio pronóstico influye en la realidad. Y nosotros teníamos, solo explicábamos en los libros, con dos efectos. El efecto de la profecía que se cumple a sí misma y el ejemplo contrario de la profecía que se incumple a sí misma. Si tú haces la profecía de que va a producirse tal mal, tal situación en determinado acontecimiento, pues eso te asusta, esa posibilidad, y al final no acabas apoyándolo, no acabas votando. Pero también existe la profecía que se cumple a sí mismo. Va a ganar fulanito, y entonces como va a ganar fulanito, ya todo el mundo sabe que va a ganar fulanito, pues voto fulanito. Que algunos ahora lo preferimos llamar con efecto, algunos utilizan expresiones inglesas, arriba, abajo y demás, pero el efecto Vicente. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Y entonces, claro, si tú generas la impresión de que va a ganar Vicente, pues ¿a vas a votar? Bueno, a Vicente, vamos a votar a Vicente. Ahora, si Vicente resulta que de pronto sale con
con cuernos y rabos y demás y tal, dice, oye, pues esto, cuidado, que viene Vicente. No se sabe qué efecto pueden tener las encuestas, pero sí es evidente de que hay una cultura de intentar utilizar las encuestas a favor de determinadas posiciones, dar por muy rotunda determinada posición. La estrategia de Trump es clara en todo momento, es decir, yo soy ganador, a mí me robaron las elecciones, pero no solo fui ganador, sino que gané, y luego me robaron las elecciones, o sea, que él se mantuvo en sus 13. Hay determinada derecha que juega eso. En este momento, las declaraciones que hizo la señora Le Pen ayer y esta mañana es de gran triunfo, han ganado. Según ello, como pasó con Hitler cuando von Papen convenció a Hindenburg, casi hay que nombrarles de canciller, el presidente el nombre de canciller porque han ganado. Y Hitler estaba por eso, por el 32, 33, no pasó esa cifra. Pero con eso se puede asaltar al poder. Adelante. Bueno, más o menos lo has contestado ya. Yo quería preguntar sobre el efecto prescriptivo, performativo que podrían tener las encuestas a la hora de publicarse, ¿no? Sobre cómo el dispositivo de medición condiciona el objeto medido. Pero creo que más o menos ya ha contestado. Sí. Pero hay campo ahí, hay campo a investigar, ¿no? Esto pasó, yo creo, en las elecciones del 23. En las elecciones, todas las elecciones que han tenido lugar últimamente tienen algún efecto. Todas han producido algún efecto y algún grado de efecto inesperado. No, pero sobre todo el pronóstico hacia la derecha en las elecciones del 23, básicamente hubo muchas encuestas que decían que iba a ganar Iba a sacar más votos de los que tuvo. Siempre hay un conjunto, lo que algunos llamamos el consenso demoscópico, que suelen dar mucho más, a priori. Al final, entre ese voto indeciso del final, hay mucho voto que puede ir por ahí, porque es las personas, generalmente, si tú lo ves, con menos estudios, con menos interés por la política, que no leen, que no se informan. Entonces tienen un voto motivado por la impresión que les produce en un momento determinado cualquier acontecimiento, ¿no? Y luego los elementos inesperados, lo que ocurre la última semana, cualquier cosa que pueda ocurrir. Que pueda haber un accidente, un meteorito, que pueda haber cualquier compleja situación, digamos, imprevista. A mí lo más sorprendente de todo es ese crecimiento, tendencia que cada vez más personas deciden el mismo día de la votación. Y ahí no puedes hacer una encuesta. Ahí tienes que hacer, nosotros vamos a empezar a hacer estudios cualitativos. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué motivación hay? ¿Es una motivación política? Yo cuento una anécdota que es de un periodista que en uno de estos casos lo contó y dijo, yo soy uno de esos que vota, y yo aproveché la ocasión, ¿y qué hiciste? ¿Qué procedimiento utilizaste? Y él contaba, bueno, yo no sabía, no tenía ni idea, ni remota y demás. Entonces llegué al colegio, localicé mi mesa electoral, luego miré las papeletas, los montones de las que había más, de las que había menos, y miré la mesa, me quedé mirando la mesa. Y entonces en la mesa había una persona que me inspiraba mucha confianza, era una persona muy... Miré de quién era apoderada y voté al partido por el que era apoderada. Lo cual, claro, si eso fuera así, daría lugar a un fenómeno nuevo, que es el casting de los apoderados de los partidos. Pero bueno, estamos viviendo un momento también de saturación, de superexageración de la situación, ¿no? Y hombre, habría medidas que se podían hacer. Yo creo que los debates temáticos tendrían interés. Yo creo que algunos periodistas a veces es muy mecánico, uno de un partido, otro de partido, 2 minutos, pero fijar el foco en las grandes cuestiones, en torno a las grandes cuestiones, hacer debates, yo creo que sería ilustrativo, también con expertos, no solo con responsables, ¿no? A mí lo de Europa me ha dado mucha pena por eso, porque me parece que había muchos temas cruciales, casi ningún país lo ha logrado, de altura, por ejemplo, el tema de la economía, o sea, cómo vamos a organizar la economía. Y la defensa europea y la seguridad, que no es una broma. Si Reagan gana las elecciones y Trump, lo de Reagan es una cosa freudiana, y era muy distinto, no tenía nada que ver, pero y desmantela la base de Ramstein, ¿qué va a hacer Europa? Bueno, son temas importantes y con escasa participación. Y a veces los temas de campaña son temas extemporáneos a la realidad europea, porque fascismo sí o extrema derecha no es el tema que se juega en Europa. Ahí nos jugamos el cocido, la defensa, la seguridad, la familia, los jóvenes, la educación. Temas de una enorme importancia. Bueno, hasta dentro de 5 años no va a haber otra vez, no va a haber dado el voto. A ver, una última para hacer el descanso. Bueno,
Sí. Bueno, soy periodista, soy de Antena 3, le quería preguntar también. Vamos a hacer ahora un pequeño briefing solo con periodistas, Ah, vale, por eso le iba a si le parece. Sí. los periodistas fueran. Sí. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, sí es posible hacer una segunda. Sí, sí, sí. La inquietud está en el tema de la regulación de las encuestas y viene por particularmente la experiencia del país del que provengo, República Dominicana, en América Latina, donde hay un grave problema con el tema de las encuestas, incluso de carpeta, ¿no? Hay gente que tiene como profesión y negocio esperar unas elecciones y sin hacer ninguna encuesta logra que los medios se la publiquen. Y eso confunde mucho a veces al electorado y no tenemos un CIS con el nivel de estabilidad en el tiempo y prestigio que ustedes tienen. No sé qué experiencias recientes de regulación o recomendaciones se pudieran hacer para controlar alguna de esas prácticas, si hay forma de hacerlo. Es muy difícil, porque tú, por ejemplo, lo más importante que es la veracidad, que exista, que el producto exista, que se haga realmente, ¿no? Porque ahora a través de Internet te lo puedes inventar. Hubo y luego sobre todo esos pequeños periódicos digitales que no tenían apenas difusión y demás, pero crean mucho ruido, A mí me parece muy divertido, o sea, que hay un periódico que publicó una encuesta que habían hecho sobre mí, después de las elecciones, y decía, el 80,5% de los españoles piensan que Tezanos tiene que dejar el CIS. 80,5, no 80 en general, sino 80,5. Claro, ¿cómo voy a conocer a mí el 80% de las personas? Mentira. Si es que a los ministros más conocidos les conoce el 50% de la gente. Entonces, claro, eso es pura invención. Luego tenía otra serie de datos de detalle que era... Ahí tendría que haber mucha autorregulación también. Teníamos que haber un poco la práctica, pues de esas cosas no se siguen, ¿no? Pero tenemos la costumbre de la comidilla de que comentamos las cosas que comentan. Y entonces, a veces, comentando las cosas que comenta, se acaba comentando que no se sabe ya qué se está comentando al final. Bueno, hacemos un pequeño descanso para tomar café hasta las 12:10, si os parece, que seguimos con la siguiente. Y hacemos ahora un breve briefing para que yo también pueda tomar, no café, pero beber un poquito de agua.